Hola a todos, nuevamente nos encontramos aquí con un tema supremamente esencial y este tema tiene que ver con los conectores lógicos, el top 10 de los conectores lógicos. Vamos a iniciar esta sesión con el propósito de aclarar que no son los 250 conectores lógicos que usted va a emplear para escribir, sino que en este momento vamos realmente a refrescar nuestros textos con toda esta serie de conectores que nos va a apoyar las ideas. Lo requeríamos bastante y bueno, vamos a entrar a determinar qué encontramos allí. Dentro de todos esos mecanismos de coherencia y cohesión vamos a encontrar unos conectores previamente esenciales para responder a nuestros textos. Dentro de ellos tenemos los de causa. Recordemos que la causa es identificar las razones, el por qué suceden algunas de las situaciones o condiciones y por ello vamos a encontrar allí estos tan esenciales. Por ejemplo, el por qué, el ya que, el debido a, el puesto que. Todos estos conectores nos van a generar una idea organizada en nuestro párrafo. Ejemplo, la contaminación ambiental y vamos a generar el por qué ocurre el efecto invernadero. Entonces vamos a utilizar ese debido a qué opuesto a razón de, en virtud a. Allí vamos a incluir ese tipo de conectores o independientemente lo que usted esté expresando como causa. En relación a la consecuencia, entonces encontramos esos muy familiares, muy interesantes que nos van a permitir demostrar prácticamente el por qué suceden y allí entonces lograremos generar como una consecuencia efectiva, contundente de lo que se da. Para ello podemos utilizar el así que, por eso, en consecuencia, por lo tanto, entonces, por consiguiente, y de ahí que. No son todos los conectores que quizás ustedes puedan encontrar en las redes o en la internet, sino son aquellos conectores que precisamente nos van a dar ese orden lógico del discurso y de la conectividad frente a nuestras ideas. Tomemos atenta nota aquí respecto al de salvedad. El de salvedad es muy importante porque nos vamos a generar una pausa o una objeción diciendo, un momento, no todo lo que yo estoy diciendo está a favor. Entonces aquí tenemos el sin embargo, no obstante, aunque, pero, aún así y a pesar de. Hay algunos conectores que tienen unas comas después del conector. Por ejemplo, siempre que coloquemos ese sin embargo, vamos a utilizar la coma después del conector, el no obstante. No en todos los conectores, así que tenemos que identificarlo de manera esencial. Les recomiendo nuevamente ver ese video de las comas, en donde allí se explica la coma de conectores. Este video también se encuentra en este canal y ustedes allí podrán efectivamente rememorar aquellos elementos esenciales para la coma de conectores. Tenemos otro importantísimo aspecto que son los de finalidad y es cada vez que usted empiece a construir un texto, utilice algunos de los conectores. Por ejemplo, este trabajo se realiza con el propósito de, o con miras a, o con la intencionalidad de, o para resaltar X. Allí estamos dando una finalidad, estamos organizando nuestras ideas para que el lector se aproxime a lo que nosotros deseamos pretender en ese texto. Asimismo, encontramos los de contraste. En el contraste, ustedes van a eh, ubicar aquí, digamos, estos conectores como que nos permitan hacer esa relación o esa diferenciación. Por ejemplo, en cambio, por el contrario, en caso contrario y de lo contrario. Cada uno de estos elementos son esenciales para el trabajo que queremos abordar.
Ahora, en relación a la aclaración, cuando nosotros de pronto tenemos términos un poco complejos o difíciles de entender, allí los vamos a rescatar diciendo lo siguiente. Es decir, digamos que fuera un texto con muchos términos que no le son familiares al lector, entonces yo voy a ubicarlos diciendo estas palabras. En otras palabras, dicho de otra manera, puesto en otros términos, a saber, y ese o sea es muy coloquial, ese o sea va, digamos, ya en la palabra, en la parte de la oralidad, más que en los tipos de texto o en las tipologías textuales, vamos a incluir más bien ese o sea en la oralidad. El resto de los conectores o los demás conectores los vamos a incluir porque básicamente son formales para nuestra lógica discursiva. No solamente en los textos, recordemos que es de gran provecho o de gran utilidad el utilizarlos, valga la redundancia, en nuestras conversaciones cotidianas para darle un sentido y para darle una orientación. Ahora bien, recordemos entonces emplear en el discurso todo el tiempo y en la escritura para que nosotros refresquemos nuestra capacidad retórica, nuestra capacidad de análisis también mediante este tipo de conectores. Tenemos los de adición, en el cual vamos a incluir información más precisa en nuestros párrafos. A veces se dificulta entrelazar esa relación de ideas y lo que nos va a permitir es agregar y agregar información selectiva mediante este tipo de conectores. Por ejemplo, además, por otro lado, y, también, tampoco, encima, incluso y aparte. Aquí tengo que hacer una gran diferenciación y es que ese y no va a ir al inicio de un párrafo. Es incorrecto o es incongruente tenerlo citando al inicio de un párrafo. Este puede ser entrelazado como una cópula, pero no va a ser al inicio de un párrafo, así que por favor tengamos muy presente este tipo de conector. El restante de los conectores pueden ir al inicio del párrafo o entrelazados en la mitad del párrafo. Si yo de pronto quiero hacer resaltar algún elemento esencial dentro de mi texto, pues voy a usar entonces otro tipo de conectores. Asimismo, tenemos los de semejanza. Estos de semejanza nos permiten identificar allí la manera clave y precisa en donde vamos a rescatar de manera oportuna lo que quiero generar. Entonces tenemos asimismo, de igual manera, de igual modo y de la misma forma. Los de condición, sí y solo sí, siempre y cuando, siempre que, a condición, a no ser que. Este tipo de elementos condicionales, pero que son conectores, nos permiten también establecer seguramente una posición en relación a nuestras afirmaciones o nuestras tesis que propongamos y va a ser pues de mucha utilidad. Los de temporalidad, entre tanto que vamos organizando nuestro documento, le vamos incorporando algunos de estos conectores y los vamos citando uno a uno, de tal manera que le demos una favorabilidad en la escritura de nuestro texto. Ya para ir haciendo como un cierre de esos conectores que son esenciales, fijémonos que no son tantos, sino que es importante tenerlos muy presentes para poder trabajarlos allí y no sobregastarlos, no, digamos, reutilizarlos todo el tiempo, sino que estar haciendo esa variación. Para eso precisamente tenemos este tipo de texto, este tipo de elementos que nos permiten hacer como una base constructiva para que nos sea más claro y más pertinente. Tenemos allí los organizativos en primer lugar, a continuación, finalmente, en conclusión y para terminar. Aquí nos da, digamos, el orden de lo que yo podría establecer en todo un trabajo
y que el lector tenga presente cuál va a ser la organización de ese mismo trabajo a través de lo que yo voy a hacer. Y los de énfasis, y es que en estos de énfasis vamos a rescatar elementos supremamente esenciales en nuestro trabajo. Entonces podemos decir, en particular, sobre todo, vale decir, en realidad y lo más importante. Si nosotros como escritores empleamos seguramente este tipo de conectores discursivos o lógicos, nuestros textos van a ser más cohesitivos, van a tener más coherencia, van a salir de la monotonía léxica, van a emplear precisamente las palabras adecuadas o pertinentes para empezar o finalizar o terminar un párrafo. Y recordemos que hay otro tipo de conectores en los cuales tal vez no los coloqué aquí en este caso, pero son conectores relacionados con las citas. Entonces, para ser neutrales, lo recordamos, para cuando yo soy neutral en una cita, entonces yo puedo incluir el siguiente conector. Según Pepito Pérez, según Pérez, ¿cierto? Me estoy distanciando. O para Pérez estoy siendo distante. Si estoy de acuerdo con él, entonces utilizamos de acuerdo con Pérez o en desacuerdo con Pérez, ¿sí? O Pérez afirma que. Entonces, son esas maneras en las cuales nosotros vamos a darle también una importancia aquí frente a la parte de los conectores discursivos. A todos ustedes les deseo que escriban con sentido, que tengan en cuenta el uso de conectores, que planifiquen su escritura y que ante todo no dejen nunca de plasmar sus ideas. A todos, muchas gracias y hasta pronto.